Hola señores, al mover el móvil se cortó el video, entonces la última parte de los años 30 del siglo XX, pues la termino en un tercer video. Lo que pasa es que debí haber cortado este video antes de que llegara a las 2 horas y tanto, el anterior que dura más de 2 horas. En el video anterior hablábamos de las purgas de Stalin, ¿no? No lo repito, creo que quedó bien grabado. Entonces, a pesar de todo, esta Unión Soviética despótica de Stalin fue percibida en los años 30 por los comunistas de otros países y por una parte de la intelectualidad occidental como el santuario de una revolución mundial que debía redimir al proletariado internacional de la miseria y de la nueva esclavitud generadas por el capitalismo. Repito, muchísima gente que no vivía en Rusia, sino que vivía cómodamente en estados burgueses y en democracias liberales, algunos obreros, o sea, muchos de ellos obreros, pero también buena parte de la intelectualidad de Occidente, veía, porque no estaban en Rusia, lo veían desde fuera, lo de las purgas se supo mucho después, veían a la Rusia de Stalin no como un totalitarismo despótico, sino lo percibían como el santuario de una revolución mundial que iba a redimir al proletariado internacional de la miseria y la opresión a la cual lo sometía el capitalismo. La Tercera Internacional de la que hablé en los años 20, en los videos de los años 20, el Comintern, la Tercera Internacional, que fue la socialista, la comunista, fue el gran instrumento del poderoso imperialismo ideológico de la dictadura totalitaria de Stalin. Stalin se apoderó del poder ejecutivo ruso, se apoderó del Partido Comunista de Rusia, se apoderó del poder legislativo de Rusia y se apoderó también de la Tercera Internacional Comunista. Se apoderó de todo, él manejaba todo. Entonces, desde la Tercera Internacional, él la utilizó como un instrumento ideológico, ¿no? De su dictadura totalitaria, y a través de ella hacía que esto se percibiera en el resto del mundo de otra forma, ¿no? La juventud mundial en esa época, ¿no?, tendía a enrolarse en las filas de las dos revoluciones antisistema. ¿Cuál era el sistema? El sistema era los sistemas demoliberales. El sistema en ese momento era el mismo que es ahora, la democracia liberal en lo político acompañada del liberalismo en lo económico. Había dos corrientes o dos revoluciones antisistema que estaban en contra de la democracia y en contra del liberalismo económico. Una era la comunista y la otra era la fascista. Entonces la juventud en ese momento o se metía a comunista o se metía a fascista. Y estas dos cosas totalmente distintas, el comunismo y el fascismo, pero las dos bastante malas, tenían una sola cosa en común: el odio al demoliberalismo, es decir, el odio a la democracia y al liberalismo económico, es decir, a la economía de mercado, es decir, al capitalismo. Sin embargo, la alarmante llegada de Hitler al poder, porque hasta ahora estamos hablando de la URSS como una cosa muy peligrosa, pero ha llegado Hitler al poder, y su alarmante llegada al poder y el avance de la ola
de autoritarismo de derechas hizo comprender a la Unión Soviética que el combate al fascismo era prioritario, llevándola desde 1935 a promover la formación de frentes populares, que ya dije que los hubo por todos lados en Europa y en América Latina. Y estos frentes populares en terceros países los formaba con las caducas fuerzas de las democracias burguesas para oponer un dique al amenazador avance del enemigo común. Es decir, ¿con qué formaba Stalin estos frentes populares? Bueno, en Venezuela, por ejemplo, que también los hubo, aunque no se llamaron frentes populares, los formó con esa guerrilla a la que perteneció Teodoro Pekov y otros, y que bueno, en 1968 Petkov, después de haber visitado, la visitó después de que Petkov huye de la cárcel del cuartel San Carlos y visita los países soviéticos, se desencanta totalmente de los socialismos que él llamó, Teodoro Pekov los llamó, los socialismos reales, ¿no? Pero, por ejemplo, en Venezuela, uno de los jóvenes que en aquel momento se entusiasmó con la Unión Soviética fue Teodoro Pekov y también Américo Martín y Ali Rodríguez Araque y Héctor Mayerson y todos ellos, ¿no? En España, por supuesto que hubo también, bueno, muchísimos adeptos y admiradores de la Unión Soviética, ¿no? Algunos se arrepintieron y otros no. La Pasionaria vivió toda su vida cuando se exilió, vivió la Pasionaria, esa figura de la Segunda República y sobre todo de la Guerra Civil Española. Después de la guerra se exilió en la Unión Soviética y creo que hasta su muerte siguió siendo marxista, ¿no? Bueno, el caso es que la amenaza fascista daba miedo y entonces en muchos países se formaron estos frentes populares donde había obreros, había jóvenes y había estos intelectuales aburguesados que les gusta hacer la revolución desde un buen sillón de cuero, ¿no? Con un buen reposapiés, ¿no? Bueno, ¿por qué Stalin impulsa estos frentes populares en distintos países? Por el miedo al fascismo. A él no le convenía que el fascismo se extendiera por Europa y por América Latina. Bueno, pero hubo una cosa también triste y un error terrible que cometieron las democracias liberales. Muchas de esas democracias liberales, sobre todo las europeas, que después sufrieron en carne propia las consecuencias, estaban dispuestas a comprar la paz, es decir, que no hubiera una segunda guerra, al precio de la transigencia con el expansionismo nazi. Es decir, igual que Inglaterra postergó su entrada en la Segunda Guerra Mundial y postergó declararle la guerra a Hitler, o sea, simplemente hizo la vista gorda ante el expansionismo alemán. También lo hizo Francia, que tardó en declarar la guerra, ¿no? Porque estas democracias liberales, que habían sufrido mucho en la Primera Guerra Mundial, no querían una Segunda Guerra, y tal vez pensaron que Alemania se iba a detener después de ocupar los países bálticos y ocupar Finlandia, Polonia, Checoslovaquia y Austria. Hasta allí, ahí se iba a detener Alemania. Pensaron que Alemania solamente quería recuperar aquellos terrenos donde habían etnias germánicas que compartían el idioma y el origen étnico, ¿no? Que eran básicamente Polonia, Checoslovaquia y Austria. Sobre todo Austria y Checoslovaquia, ¿no? Polonia también y bueno, de paso Finlandia y los países bálticos, pero lo importante
para Alemania, creyeron, era volver a restituir parte de lo que había sido el imperio alemán antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Volver a tener los territorios de Checoslovaquia que le habían pertenecido al imperio alemán, los de Austria, que eran del imperio austrohúngaro, pero que siempre fue aliado del imperio alemán, y los de Polonia, que perteneció también al imperio alemán, pero se equivocaron porque Hitler no se detuvo en la invasión a Polonia, Checoslovaquia, Austria, sino que siguió adelante y cuando intentó ocupar Francia, fue que reaccionaron y reaccionaron tarde. Stalin, cuando vio que los países europeos se hacían la vista gorda ante el expansionismo alemán y que no le daban importancia, entonces dijo, bueno, entonces yo también invado Polonia. Entonces Polonia fue invadida por el oeste, por Alemania, y por el este, por Rusia. Bueno, ¿qué pasaba en Alemania? ¿Cómo afectó la crisis del 29 a Alemania? Porque no hemos tocado a Alemania, sino la hemos nombrado, pero no hemos analizado el caso alemán. Bueno, el gran motor de esa marea fascista que se había puesto en marcha por la llegada al poder de Mussolini en Italia, ese motor pasó a manos de Hitler y del partido nazi en enero de 1933. Hitler y el partido nazi opacaron a Mussolini y al fascismo de Mussolini. Repito, Hitler y el partido nazi llegan al poder en enero de 1933, 6 años antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. El fascismo, ya lo dije, había comenzado 11 años antes con el advenimiento de la dictadura de Mussolini en Italia en 1922, y en los años siguientes se habían impuesto regímenes dictatoriales, aunque no todos necesariamente fascistas, en España, Franco, Portugal, Salazar, Polonia, Grecia, Hungría y Yugoslavia. No sé si en Yugoslavia era Tito el dictador, no lo recuerdo. Tengo que repasarlo. Ahora, es decir, que si bien aún no avanzaba el fascismo, estas dictaduras de derecha apoyaban al fascismo en cierta forma, ¿no? España, Portugal, Polonia, Grecia, Hungría y Yugoslavia. Ahora, las consecuencias desastrosas de la crisis económica que empezó en el 29 en Estados Unidos y la poderosa influencia de la revolución de Hitler fueron los catalizadores de la era fascista. Y muchos en aquel momento pensaron que el mundo entraba en una nueva era histórica totalmente distinta a lo anterior. Es decir, sin la crisis del 29 y sin Hitler no hubiese habido esa era fascista y esa suplantación de países que habían logrado ser democráticos por dictaduras nuevamente. En Alemania, la insatisfacción nacionalista debida a la derrota de la Primera Guerra Mundial en 1918 se inflaba cada vez más. Los alemanes nunca aceptaron esa derrota nunca la aceptaron, y mucho menos con las consecuencias que en Alemania tuvo el Tratado de Versalles, que la humilló hasta decir basta, ¿no? Entonces, el sentimiento nacionalista y de humillación que sentían los alemanes hicieron que creciera el nacionalismo y fueron los causantes de ese gran apoyo del pueblo alemán a Hitler.
porque vamos a estar claros, el pueblo alemán apoyó a Hitler de una forma mayoritaria. El ascenso electoral del partido nazi se debió a la crisis del 29, a la Primera Guerra Mundial y sobre todo al Tratado de Versalles, que ya lo dijimos en los videos de los años 20. La economía alemana fue especialmente sensible a la crisis del 29 por la intensa dependencia de los capitales extranjeros. Recuerden que Alemania se estaba reconstruyendo con dinero prestado, sobre todo por Inglaterra y Estados Unidos, y tenía que devolverlo. Alemania había relanzado su actividad económica en 1924, pero ahora, debido a esos préstamos, ¿no? Pero ahora le retiraron los préstamos porque había crisis en Estados Unidos y en Inglaterra, y Alemania otra vez retrocedía económicamente. En julio de 1931, el Reichsbank, el banco del imperio, del reino, así se seguía llamando, aunque era la República de Weimar ya, pero se seguía llamando el Reichsbank, el Banco del Imperio. Se siguió llamando así a pesar de que era una república, la República de Weimar, antes de la llegada de Hitler al poder. Estamos hablando de 1931. En junio del 31, el Reichsbank hubo de suspender sus pagos al exterior, porque no podía pagar, no tenía dinero. Ante la caída de los precios internacionales, el gobierno conservador del católico Brüning, canciller de Alemania desde marzo de 1930, optó por una política deflacionaria, como lo hicieron muchos otros países, ¿no? Decretando en diciembre del 31 la reducción de salarios al nivel de 1927. Entre 10 y 15% de descenso del salario, que debía producir una reducción equivalente de los precios interiores, o eso pensó él, que iba a haber una reducción de precios debido a la reducción del salario. Pero, al igual que sucedió en Francia, estas medidas agravaron hasta límites desconocidos los efectos de la crisis. Y se dispararon las cifras del desempleo. Hasta llegar en 1933, año en el que Hitler llega al poder, tenía Alemania 6 millones de desempleados. El país se había hundido literalmente en la miseria. Ya en los videos de los años 20 recomendé varias películas que muestran a la Alemania de entreguerras y la miseria que había. La respuesta a esta situación fue el advenimiento al poder del Partido Alemán Nacionalsocialista de los Trabajadores, que existía antes de Hitler, ¿no? Pero que Hitler se apropió de él y lo reformó. Convertido por Hitler, el Partido Alemán Nacionalsocialista de los Trabajadores, en una fuerza política arrolladora. Ahora, el partido era alemán, sin duda. ¿Era nacionalista? Sí. Qué duda cabe, ¿no? ¿Y era socialista? Por supuesto. Hitler creó un estado de bienestar. Eso es lo que hace el socialismo. El socialismo no es comunismo. El nazismo era fascismo más socialismo. O sea, nacionalismo más socialismo. Hitler crea un estado de bienestar. Y antes de eso, convierte al partido en una fuerza política arrolladora. El proyecto de Hitler estaba ya expresado en su obra Mi lucha, Mein Kampf, escrita en la cárcel después de aquel intento de golpe de Estado que él dio en Múnich. Y fue publicada Mein Kampf en 1925. Allí estaba todo el proyecto de Hitler, su proyecto de gobierno si llegaba al poder, ¿no? Y él mismo lo decía en Mein Kampf, o lo dice, se basaba en un nacionalismo de fundamentos racistas
que aspiraba a reunir bajo el techo del Reich al conjunto de la población alemana dispersa en otros estados, como ya dije, ¿no? Y ampliar el espacio vital europeo de la Nueva Alemania en dirección al este. Ya hablamos del espacio vital en los videos de los años 20, ¿no? Que todo país necesita un espacio vital para desarrollarse y a Alemania le hacía falta más territorio, ¿no? El Lebensland, creo que es la palabra para espacio vital. Y en Mein Kampf él dice que él quiere reunir al conjunto de la población alemana dispersa en otros estados, es decir, en Checoslovaquia, en Austria, en Polonia. Y eso fue lo que creyeron los otros países europeos, que una vez que él conquistara eso, pararía. Pero no paró. Siguió, invadió Bélgica y luego Francia, ¿no? Además de reunir a todos los alemanes juntos, quería expandirse hacia el este. ¿Y qué había en el este? Polonia. El objetivo declarado y escrito en Mein Kampf, en mi lucha, era por tanto la expansión territorial, además de la reunión de todos los alemanes juntos, de todas las etnias germánicas. Pero para lograr eso, Hitler decía en Mein Kampf que primero tenía que establecer un poder totalitario, ¿no? Es decir, llegar al poder, hacerlo totalitario y después hacer la guerra. Porque tú no te puedes expandir territorialmente si no atacas, si no invades, ¿no? El Diktat, como se le llama, impuesto a Alemania por el Tratado de Versalles, favoreció las primeras iniciativas de asalto al poder por el partido nazi. Como ya dijimos en los videos de los años 20, hubo un putsch, un intento de golpe de Estado en Múnich, en noviembre de 1923, donde Hitler y compañía fueron presos, fracasaron en el intento de golpe de Estado y fueron presos. Y además, también lo dijimos en los videos de los años 20, en el año de 1924, Alemania empezó a recuperarse económicamente de una manera extraordinaria. Ahora, el asalto al poder de Hitler fue consecuencia directa de la crisis económica de 1929. Pero insisto, también del Tratado de Versalles y de la humillación que se le impuso a Alemania, quitándole territorios, no solamente obligándola a pagar unas reparaciones de guerra impagables, sino quitándole una cantidad enorme de territorio y fundando nuevos países con territorios que eran alemanes. Esto fue un gran error, fue una locura el Tratado de Versalles. Bueno, los sucesivos procesos electorales entre 1930 y 1932 en Alemania convirtieron al partido de Hitler en la fuerza mayoritaria, sin la cual, y aún menos contra la cual, resultaba imposible gobernar, porque era el sistema que sigue existiendo ahora, el sistema de alianzas, ¿no? El sistema de, como en Francia, la alianza de los radicales, bien sea con la derecha o con la izquierda, aquí, tanto derecha como izquierda, tenían que hacer alianzas, a juro, con el partido nazi para completar los votos, para poder hacer una coalición que llegara al poder. Bueno, entonces, él convierte al partido en una fuerza mayoritaria sin la cual ninguna coalición puede llegar al poder. En segundo lugar, tiene una agresiva milicia de su partido, las famosas SA, las fuerzas de asalto. Las fuerzas de asalto las usó Hitler para crear miedo y para llegar al poder creando miedo, ¿no? Pero cuando ya no las necesitó, las liquidó sin pestañear. Liquidó a las SA, que lo llevaron al poder, y creó las SS una vez en el poder. Todo esto está muy, muy desarrollado minuciosamente en la biografía de Hitler de Ian Kershaw,
que recomiendo ampliamente. Bueno, en enero de 1933, el anciano presidente de la República de Alemania, de la República de Weimar, Hindenburg, acabó designando a Hitler como canciller, porque para formar el gobierno necesitó los votos del partido nazi. La imposición de la dictadura nazi fue rápida y contundente. En febrero del propio año 33, el incendio del Reichstag, es decir, del Parlamento alemán, del que se culpó a los comunistas, pero todavía hoy en día no se sabe quién lo incendió, puso en marcha, y tampoco se sabe si fue un accidente o fue premeditado, esto puso en marcha la expeditiva implantación de la dictadura. Una nueva Cámara reunida tras las elecciones del 5 de marzo, que dieron 44% de los votos al partido nazi, concedió a Hitler plenos poderes. La Constitución de la República de Weimar había muerto. Al régimen de libertades de la República de Weimar sucedió un estado policial creado por Hitler, encarnado en la figura del Führer, una especie de emperador, el Führer, que persiguió de manera implacable todo tipo de oposición y depuró brutalmente a su propio partido en junio de 1934, y eso incluyó el asesinato de todos los miembros de las SA, las fuerzas de asalto. Tras la muerte de Hindenburg, el presidente de Alemania, que muere el 2 de agosto de ese año, se celebra el día 19 un plebiscito que arrojó 90% de votos favorables. ¿Favorables a qué? A que Hitler, además de canciller, también ocupara la presidencia de Alemania. El 19 de agosto de ese año, Hitler, además de canciller de Alemania, se convierte en el presidente de Alemania, es decir, en el jefe del Estado, en el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Y en ese momento tiene todo el poder sobre todas las instituciones alemanas. Todos los pasos hacia el poder absoluto estuvieron jalonados por procesos electorales que, por más manipulados que pudieran ser, revelaban también los amplios apoyos sociales de la dictadura hitleriana. Y hago un inciso, porque yo, antes de venirme a España, entre los años 2000 y 2005, yo estaba leyéndome la biografía, que acababa de salir el primer tomo, y fueron 3 tomos, ahora hay una versión resumida en un solo tomo. Estaba leyéndome en Venezuela la biografía de Hitler escrita por Ian Kershaw, y las similitudes entre el discurso de Hitler y el discurso de Chávez eran impresionantes. Yo en ese momento en Venezuela escuchaba el discurso de Chávez y leía la biografía de Hitler de Ian Kershaw, y el discurso de Hitler y el de Chávez eran idénticos, cuando Chávez era un comunista, entre comillas, y Hitler un fascista o un nazi. Ambos odiaban el capitalismo financiero. Hitler lo llamaba el dinero que se reproduce a sí mismo sin que medie el trabajo. Y en este punto debo decir que yo estoy de acuerdo con Hitler. Que el dinero se reproduzca solo, porque tú tienes mucho, entonces lo metes en un instrumento financiero. Tú tienes 1 millón de lo que sea. Bueno, 1 millón ya no alcanza. 10 millones de lo que sea. Una moneda fuerte. Introduces esos 10 millones en un instrumento financiero y en 2 días tienes 40 millones. ¿Tú trabajaste por esos 30 millones más que de repente aparecieron? No. El capitalismo financiero es un dinero que se reproduce a sí mismo sin que medie el trabajo. Y el dinero, antes de que existiera el capitalismo financiero inventado por los judíos,
El dinero se obtenía trabajando, es decir, creando valor agregado. El capitalismo tradicional de fábricas, industrias e incluso el informático que hace programas de software crea valor agregado, pero el capitalismo financiero no crea ningún tipo de bien ni ningún tipo de servicio. El capitalismo financiero yo lo detesto, a pesar de que estoy formada en una escuela neoliberal, como era el IESA. Aún dentro del IESA yo ya lo detestaba. No todos nos metemos en las escuelas neoliberales para trabajar en multinacionales y hacernos ricos. Algunos lo hacemos para infiltrarnos en el sistema y luego destruirlo, que era mi intención cuando entré al IESA, una intención bastante ingenua, ¿no? Pero no lo destruí yo, lo destruyó Chávez y cuando empezó la verdadera destrucción del sistema, me opuse y me volví conservadora. Pero ese capitalismo financiero, repito, creado por los judíos, porque lo han creado ellos, no voy a decir que lo crearon los mahometanos, porque es que lo crearon los judíos. El capitalismo financiero implica ganar dinero sin producir bienes ni servicios. Sin dar clases, por ejemplo, esto es un servicio. Yo estoy grabando videos de historia. Estoy prestando un servicio y además no estoy ganando dinero, lo estoy prestando gratis. Ahora, cuando esta gente que tiene tanto dinero lo mete en un instrumento financiero y al día siguiente multiplica su dinero por 1000, ¿ha trabajado? No. Es más, ni siquiera la inversión la hacen ellos. Tienen asesores financieros que se la hacen. Esto no nos lleva a ninguna parte. Ahora, en Europa todavía se controla, pero en Estados Unidos no. ¿Por qué? Bueno, en parte porque Estados Unidos está dominado. Estados Unidos es la verdadera Israel. ¿Cuál es el país de los judíos? Estados Unidos. Dominan la economía estadounidense y dominando la economía estadounidense tú dominas la economía del mundo. Y esto crea unas diferencias de renta entre las distintas personas, que ya ni siquiera hablamos de clases socioeconómicas, hablamos de clases económicas. Porque hay ignorantes, y lo repito, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pero él por lo menos presta un servicio, mete goles, es un crack. Pero con el dinero que gana metiendo goles, tiene un asesor financiero que hace que el dinero se multiplique. Y ese sí que no se lo trabaja. Entonces, el capitalismo financiero, ahí yo coincido con Hitler y con Chávez, con un fascista, o sea, con un nazi y con un marxista. Yo que no soy ni nazi ni marxista, pero coincido que el capitalismo financiero va a llevar el mundo a una catástrofe. ¿Y qué es una catástrofe? ¿Una guerra mundial? Otra, pero con las armas que existen hoy en día, que son, bueno, incomparablemente peores a las que existían en 1939. Por cierto, los detractores del consenso de Washington y del neoliberalismo, a ese dinero que se reproduce a sí mismo, que es el término que usa Hitler en Mein Kampf, lo llamaron los capitales golondrina. Claro, ellos no dijeron, Hitler los llamaba capitales, dinero que se reproduce a sí mismo, porque nadie quiere nadie quiere que lo relacionen con Hitler, pero a mí no me importa. Yo no estoy diciendo que hay que matar a los discapacitados. Yo estoy diciendo que el capitalismo financiero es un error. No eliminarlo del todo, pero hay que controlarlo. ¿Y quién lo tiene que controlar? Los estados. O en todo caso un supraestado, pero hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Y bueno, vi muchas otras similitudes entre Hitler y Chávez. Los gobiernos, o sea, a Venezuela la acusa el mundo entero mediante la manipulación mediática de los medios de comunicación de masas, incluyendo televisión, radio, internet, etc.
Bueno, se le acusa siempre a Venezuela de que todas las elecciones han sido trucadas, todas, todas. No, no, señores. Tanto Chávez como Maduro han ganado las elecciones, quizás con menos votos de los que dicen, pero han ganado las elecciones, igual que Hitler las ganaba, y se le acusa hoy en día de que, exceptuando a Kershaw, se insinúa hoy en día que Hitler se robaba las elecciones. No, Hitler ganaba las elecciones igual que las ganaba Hugo Chávez. Y estoy hablando de un nazi y de un marxista, si es que lo fue. Porque, bueno, Chávez nunca terminó definiendo su ideología político-económica. Los dos ganaron elecciones, los dos sabían manipular muy bien a las masas y a la opinión pública, y los dos ganaron elecciones. ¿Que manipularon un poquito los resultados? Sí, pero las ganaron. Bueno, sigamos. Y voy a repetir esto que dije. Todos los pasos hacia el poder absoluto estuvieron jalonados por procesos electorales que, por más que manipulados desde su advenimiento a la Cancillería, revelaban también los amplios apoyos sociales de la dictadura de Hitler. O sea, tenía una base social de apoyo enorme como la tuvo Chávez. Yo lo de Chávez lo viví, lo vi. Yo, que era antichavista. La lucha contra la crisis económica cuando llegó Hitler al poder, la lucha contra la crisis económica dio un giro de 180 grados. Hitler impuso una estricta política de controles. ¿Controles de qué? De salarios, de precios, del comercio exterior, de los cambios, de los mercados monetarios y de los mercados de capitales. Además, impuso una planificación selectiva de la economía y impulsó las inversiones públicas, orientadas sobre todo desde 1936 al rearme. Pero no solamente la orientó al rearme, del 33 al 36, Hitler estableció una política de empleo masivo donde también se construyeron casas, carreteras y muchas infraestructuras, ¿no? Y se le dio trabajo a la gente. Y esto, por supuesto, generó simpatías hacia el régimen de Hitler. Se creó el Volkswagen, Volk, pueblo, Wagen, coche, carro, el coche del pueblo. Y todos los alemanes tuvieron acceso a un Volkswagen. Era eficiente y económico. Por cierto que el Volkswagen fue diseñado por la misma gente que diseñaba los Mercedes-Benz. El Volkswagen, para quien haya tenido un Volkswagen Escarabajo, o quien haya conducido alguna vez alguno, y yo alguna vez conduje a alguno de mis amigos, algún Volkswagen Escarabajo de alguno de mis amigos, bueno, ese es un coche, era un coche y sigue siendo un coche formidable. El motor está en la parte de atrás, a diferencia de los demás coches, ¿no? Es un coche liviano con un consumo de combustible mínimo, es decir, muy eficiente, con una estabilidad en las curvas impresionante, con un sistema de frenos que no hace que el coche patine. O sea, era un coche de avanzada. Era un coche súper estable en las curvas y a altas velocidades, cosa que no conseguía ningún coche norteamericano. Y si era pequeño, sí, pero adentro habían 4 personas bien cómodas. Era pequeño, pero era un supercoche y a un precio súper económico y no generaba pérdidas. O sea, el precio cubría los costos de producción. Entonces, ¿quién puede pensar que un coche así,
que todo el mundo pueda comprarlo y que todo el pueblo pueda tener acceso a él es algo malo. Eso se piensa hoy en día. Hoy en día que todo el mundo quiere tener el mejor coche para diferenciarse del otro, que tiene un cochecito de pobre, que todo el mundo quiere un descapotable, que consuma no sé cuánto combustible y llegue a 300 por hora. Bueno, ¿y cuál es el problema con que haya un coche que todos puedan comprar y todos puedan pagar? Eso es un problema para el capitalismo. El capitalismo no quiere eso. Pero yo no le veo ningún problema que eso exista. Igual lo digo respecto a los coches Lada en Rusia o a las famosas cámaras, que yo tuve una, esas cámaras fotográficas rusas. Yo tuve una, lamentablemente me la robaron en Venezuela. Las cámaras fotográficas rusas, de fotografía no digital, sino química, las Zenit, yo tuve una Zenit, eran económicas, eso sí, eran duro, el obturador era muy duro, pero se podía tomar la foto, ¿no? Eran súper económicas y con esas cámaras podías tomar fotos maravillosas. No tenías nada que envidiarle a una Nikon o a las famosas, de las que nunca he tenido una y me hubiera gustado, las famosas Pentax, no, bueno, ahora se me olvida el nombre. Las cámaras estas de élite que siempre me han fascinado, ¿no? Y que nunca he tenido una. Pero la Zenit no tenía nada que envidiarle a estas cámaras. Y bueno, por ejemplo, yo estudié ingeniería con un libro de análisis y ahora me voy a la Unión Soviética con un libro de cálculo matemático de análisis ruso, de la editorial Mir, Moscú, producido por la Unión Soviética, el Demidovich. Millones y millones de latinoamericanos nos graduamos de ingeniero estudiando matemáticas y cálculo con el Demidovich. Un libro accesible en precio, eso sí, no era un libro intuitivo, era un libro que te obligaba a pensar. No era como el Apóstol, aunque el Apóstol, el cálculo de Apóstol de aquella época tampoco era tan intuitivo. Ahora los libros de cálculo es que son demasiado intuitivos, prácticamente es un juego, ¿no? Y a mí se me hace difícil entender por qué la gente no aprueba matemáticas con unos libros que te dan, por decirlo así, la fruta pelada. La patata pelada no la tienes que pelar tú. Yo prefería cosas como el de Midovich que te obligan a pensar. Esa es otra de las cosas que el capitalismo ha puesto en práctica. Que no pienses. Te doy la carne ya molida. Así no ves la forma original, así no sabes de dónde sale y así no sabes de dónde sale nada, no sabes el origen de nada y eres manipulable por internet, por la televisión y por los discursos de los políticos y de gente peor que los políticos como George Soros, Bill Gates o Moisés Naim. Cierro paréntesis. Ok, repito, Hitler implementa una estricta política de controles, ya dije sobre qué, de planificación selectiva de la economía y de impulso a inversiones públicas, orientadas sobre todo desde 1936 al rearme. El gasto gubernamental se disparó a costa del gasto privado y del consumo, igual que en la Unión Soviética. El sector público, que en 1929 representaba el 35% de la inversión bruta del país, era casi el 60% en 1938. Fíjense la fuerza de la economía pública, del sector público. El gasto total del Estado pasó de 11% a 80%, a 50% de la renta nacional en el mismo periodo. Y las partidas militares saltaron del 3% de la renta nacional en 1933 al 23% en 1939.
ahí se nota, bueno, que su intención era rearmarse porque sí. Y tal vez yo, si yo hubiese sido joven en Alemania en esa época, seguramente hubiera votado por Hitler. Yo sí que no tengo miedo de decir las cosas, ¿no? De forma similar a lo que estaba practicando la URSS de Stalin, y lo acabo de decir, para hacer frente al enorme dispendio público, el enorme gasto público, hubieron de traerse recursos del sector privado, limitando las inversiones en industrias de consumo y frenando su demanda mediante estrictos controles de salarios y precios, aumento de los impuestos y ahorro forzoso. La diferencia entre la Alemania de Hitler hasta ese momento y la Rusia de Stalin es que los rusos no se oponían y sufrían con estas restricciones al consumo y con esta movilización de trabajadores de un tipo de actividad económica a otra. Sin embargo, los alemanes aceptaron con agrado los sacrificios que Hitler impuso. Es decir, los alemanes aceptaron con entusiasmo todo ese movimiento nacionalsocialista. A diferencia de los rusos, que no estaban nada entusiasmados con Stalin. El comercio exterior fue asimismo objeto de estricta regulación también, limitando las importaciones no esenciales y estimulando las exportaciones, el 60% de las cuales llegaron a ser subsidiadas. Para evitar la salida de divisas, se firmaron numerosos acuerdos bilaterales de clearing. Búsquenlo en Google. Porque si no me lanzo en una cuestión económica y olvido la historia. Y bueno, ya amaneció. El paro era prácticamente inexistente en 1938, todo el mundo tenía empleo. La producción de 1929 volvió a alcanzarse en 1934 y 5 años más tarde era 56% mayor. Conclusión, Hitler reactivó la economía alemana. Ahora, voy a mencionar 3 cosas. La eficacia en el combate a la crisis económica. La masiva utilización de una propaganda movilizadora, y ahí estaba Goebbels para eso, y el empleo de una implacable máquina represiva, tercera cosa, aseguraron en Alemania el éxito de una extremosa experiencia totalitaria, solo comparable a la de la Unión Soviética. Ahora, esta experiencia estaba condenada al desastre, no solo de Alemania, sino de Europa, puesto que carente de divisas y de mercados de exportación, por tanto, de los recursos propios de una economía de mercado normal, solo el pillaje internacional y la política armamentística, sobre todo la política armamentística, eran capaces de sostener la regeneración de la economía alemana. Es decir, Alemania necesitaba rearmarse para recuperarse económicamente. Y porque, en último término, la confesada razón de ser de ese Estado totalitario nazi era la realización de unos objetivos imperialistas que pasaban por la guerra y la destrucción. Y eso está en Mein Kampf, él ya lo había dicho, lo había dejado escrito. Hablemos ahora un poquito de Portugal y la dictadura de Salazar. La Italia fascista había creado desde 1922 un modelo, el modelo fascista, que surgió por primera vez en Italia con Mussolini. Este modelo se radicalizó en los años 30, ¿no? Pero también perdió en gran medida su liderazgo. El modelo fascista italiano perdió su liderazgo porque el liderazgo en 1933 pasó a las manos de Hitler en Alemania.
Otras dictaduras habían surgido, la de España en 1923, la de Miguel Primo de Rivera, y en 1939 la de Franco. En Portugal y en Polonia en 1926, sendas dictaduras. En Grecia en 1928, otra dictadura. Cuando digo dictadura hablo de derechas. En Yugoslavia en 1929, otra. En Hungría en 1932, otra. Y en Austria y Rumanía, sendas dictaduras en 1933. Y en Bulgaria, otra en 1934. Y en todos los estados bálticos. Eso por hablar solamente de Europa, porque en Latinoamérica también se estaba llenando todo de dictaduras, de derechas. Quizás no eran tan fascistas como Mussolini y Hitler, pero algo de ello había. Todas estas dictaduras eran variantes nacionales del mismo fenómeno histórico, de cuño genéricamente fascista o fascistoide, como lo llama alguna gente, algunos historiadores y politólogos. La naturaleza de estos regímenes, de la mayoría de ellos, era más bien autoritaria y no totalitaria. Los totalitarismos eran básicamente los de Italia y Alemania, ¿no? Y en el extremo de la izquierda, el de Stalin en Rusia. Ahora, el de Franco, bueno, un dicta blanda no me parece. Llamarlo fascista, no sé. Pero de todas las demás dictaduras que había en Europa, obviamente la de España era la peor. O sea, después de Alemania e Italia, la de España era la tercera peor. A veces estas dictaduras tenían una parafernalia simbólica, ¿no? Que simulaban que eran fascistoides, ¿no? Pero detrás de ellas se escondía simplemente un gobierno conservador que quería mantener el orden público, el orden social, ¿no? Y que quería impedir la movilización social y los movimientos, o sea, movimientos como saqueos y cosas así, ¿no? Entonces, en este contexto está la dictadura de Salazar, más bien una dicta blanda, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Que quería mantener el orden social, ¿no? Pero no tenía planes de genocidios ni de nada por el estilo, ¿no? El caso portugués merece especial atención. No puedo hablar de todos los casos, ¿no? Que sería súper interesante estudiar el caso de Yugoslavia a fondo. Lo de Yugoslavia es una cosa interesantísima. Lo de los Balcanes es interesantísimo. Bueno, el caso portugués merece especial atención. Se sitúa en el extremo más templado del espectro politológico de los regímenes fascistas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que era la menos fascista de las dictaduras fascistas. Más bien autoritaria que totalitaria, ¿no? En Portugal, la crisis permanente, que fue acentuada porque entró a la Primera Guerra Mundial sin tener nada que hacer allí, y eso la golpeó económicamente y después también la golpeó la crisis económica de 1929, ¿no? Entonces, la República Parlamentaria que se había establecido en Portugal en octubre de 1910 y que había hecho de Portugal un régimen demoliberal, acabó desembocando en un amplio movimiento militar que estableció una dictadura el 28 de mayo de 1926. Ahora, los militares demostraron ser unos gerentes desastrosos en materia económica. Agravaron la situación de la hacienda pública terriblemente. Y no sabían qué hacer, y entonces en abril de 1928 invitaron a hacerse cargo de la cartera de finanzas
al doctor Antonio de Oliveira Salazar, un prestigioso profesor de economía política de la Universidad de Coimbra, antiguo seminarista y destacado líder del Partido Católico. Es decir, se buscaron un tecnócrata, un estudioso, un académico. Salazar le exigió a los militares poderes excepcionales en materia financiera para poder recuperar el país a su manera y no estar pidiendo permiso para tomar cada una de las medidas. Y le dieron estos poderes excepcionales, pero en materia financiera, económica, ¿no? Y logró de inmediato enderezar las cuentas del Estado. El éxito agrandó la figura del doctor Salazar y su poder, ambos consolidados desde enero de 1930 y definitivamente consagrados en julio de 1932, cuando pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, cargo que ya no abandonaría hasta su retirada por grave enfermedad en septiembre de 1968. Si duró tanto era porque no era un fascista, ¿no? Si no, no hubiera durado tanto. La dictadura de Salazar fue de estirpe civilista y tuvo una fundamentación jurídica estable, ¿no? Y estuvo dotado de un entramado institucional que no era precisamente antidemocrático y de una praxis dictatorial relativamente templada, es decir, lo que en Venezuela llamaríamos una dicta blanda, ¿no? La estructura del que Salazar llamó el Estado Novo, Salazar y los militares golpistas, quedó configurada en los primeros años 30 con la publicación de El Acta Colonial, que data de 1930, que establecía la indisoluble unión de Portugal y sus colonias. También la formación de la Unión Nacional entre 1930 y 1932, que era una mezcla de partido único y de plataforma cívica de apoyo y legitimación del régimen. Luego estuvo la Constitución Política de 1933, un modelo ecléctico que combinaba elementos autoritarios con elementos del constitucionalismo liberal. El constitucionalismo liberal clásico. Y después los decretos de 1933, llamados decretos de organización corporativa. La política económica de Salazar concilió la ortodoxia financiera, que ya dijimos lo que era varias veces, con la devaluación del escudo, inversiones públicas y cartelización industrial, que ya vimos que lo hicieron varios países. Y contribuyó todo esto de forma importante a amortiguar los efectos en sí mismo débiles de la crisis mundial sobre el país. De hecho, en los años 30 el PIB portugués creció a una tasa media anual próxima al 3%, que para los años 30, con lo mal que estaba la cosa, era mucho. Y el Producto Industrial se acercó a un 5%. Las tensiones internacionales y la guerra de España, en la que Salazar intervino en apoyo del franquismo, quizás porque le convenía, acentuaron los perfiles fascistas de la dictadura. Creció la represión y se crearon organizaciones tan representativas del nuevo estilo como la Legión Portuguesa. Había una Legión Española también que todavía la hay, pero creo que es decorativa, ¿no? Bueno, la Legión Portuguesa era la milicia del régimen dictatorial de Salazar. Y después creó la Juventud Portuguesa. Bueno, todos estos regímenes crean siempre la Juventud Portuguesa, la Juventud Alemana, la Juventud Chilena, ¿no? Bueno. Pero el régimen nunca llegó a alcanzar los niveles de crispación de otros países. La represión fue bastante moderada.
Los presos políticos generalmente pasaban solo un mes en prisión y el propio Salazar, siempre muy prestigiado en los medios conservadores europeos de la época, marcó expresas distancias de los regímenes totalitarios, es decir, de los regímenes de Italia, Alemania y España sobre todo, que decía comprender, porque no le convenía decir que no los comprendía, pero los condenaba también por despóticos y porque él decía que eran ajenos a los valores morales de la sociedad. Como el franquismo, que fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque existió la División Azul y además en la Guerra Civil Española intervinieron Italia y Alemania a favor de Franco. Pero bueno, España y Portugal fueron neutrales en la Segunda Guerra Mundial, aunque España no tanto, que ahí está la División Azul y además Franco era amigo de Mussolini y de Hitler. Pero Salazar sí es verdad que convirtió a Portugal en un país totalmente ajeno y neutral en la Segunda Guerra Mundial. Esto le permitió al salazarismo sobrevivir a la caída de los fascismos en 1945 y prolongar la dictadura del Estado Nuevo, hasta su derrumbe en abril de 1974. Y con Portugal termino con los años 30. Y en el próximo video de esta serie vamos a hablar de el camino hacia la guerra. No todavía de la guerra, sino el camino hacia la guerra. Ahora subo los 2 videos que tengo pendientes y nos seguimos viendo. Buenos días, que ya es de día. Vamos a ver qué hora es. Las 8:51 de la mañana. Muy buenos días y hasta pronto.